de agosto del año 2006. Nos encontramos reunidos, Erika Pontigo, Catherine Larroque, Gladys Ballet, en casa de Rolando Toro Araneda, creador de la biodanza y del sistema de educación biocéntrica, y de su esposa, Claudette Santana, madre de su hija Ana Laura, directora de la Escuela Modelo de Biodanza de Santiago de Chile. Nosotras tres somos representantes de la Asociación de Profesores de Biodanza de Santiago de Chile y somos profesoras de biodanza y didactas de biodanza. El motivo de este encuentro en casa de Rolando, que nos acogió tan amistosamente con su cariño de siempre, es iniciar una conversación sobre temas fundamentales de su sistema, de su propuesta, que son de interés para toda persona que quiera disfrutar y que quiera llevar a buen término este viaje maravilloso y a veces tormentoso que es la vida. Rolando, después de agradecerte tu acogida, quisiera que nos contaras un poquito cómo es que surge como idea la biodanza. Es una idea tan brillante para un aporte tan grande a la humanidad que pensamos en algún análisis previo que ha sido como una iluminación, que tú has sido como elegido por algo superior para que en ti se manifestara esta propuesta tan interesante, tan maravillosa. Y que probablemente no fue en tus estados de plenitud que apareció, porque generalmente estas iluminaciones son en la intimidad, en la oscuridad. Son seguramente en algún momento de sufrimiento, de decepción respecto a lo que estaba pasando en el mundo o en nuestro país. ¿Cuándo y por qué, en qué situación íntima tuya surge la biodanza? No tal vez tan importante es la circunstancia en que tú la empezaste a presentar y a desarrollar, sino lo que estaba pasando en tu interioridad. Bueno, para empezar, yo no creo que yo sea un iluminado. No creo para nada. Sino, yo soy un hombre común, muy observador. Y entonces se dio que observé en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, cuando trabajaba en antropología médica, en la Escuela de Medicina, que los enfermos mentales reaccionaban de una manera extraordinaria, cambiaban totalmente las matrices del comportamiento. Cuando se trataba de que había que juntarse para danzar. Entonces hice una fiesta, pero sin ánimo de descubrir nada, sino que veía que los pacientes estaban deprimidos, tendidos en los patios, solos. Les habían, por decirlo así, robado la posibilidad de vivir al internarlos. Y inmediatamente yo me di cuenta que el fracaso de la psiquiatría podría explicarse por la incapacidad del médico para amar al loco. Entonces, la omnipotencia terapéutica de gran número de psiquiatras, con maravillosas excepciones, me irritaba terriblemente, porque para mí los locos eran personas sinceras, maravillosas, delirantes, que no hacían daño a nadie, mucho más enfermos
encontraba yo dirigiendo el país. Mucho más enfermo, encontraba los líderes de los distintos países, ¿no? Y realmente la idea de lanzar a los países en guerra me parecía una enfermedad mental gravísima, más que el cáncer y que la esquizofrenia. Entonces hice una primera fiesta en el hospital y ya aparecieron los enfermos muy peinaditos, arreglados y con un comportamiento gentil, simpático, aparecía la sonrisa y tuvimos entonces una sesión de danza en que yo pensé que sería conveniente poner música suave, armonizante, porque en ese tiempo, hace más de 50 años, los tranquilizadores casi no existían. Existía el bromuro, todas esas cosas, pero no existía algo que les diera paz y tranquilidad al enfermo. Entonces pensé que habría que hacer danzas suaves, armoniosas, con música de gran belleza y armonía. Bien, yo veía en las rondas los rostros como en éxtasis de los enfermos. Terminó la fiesta y al día siguiente fui al hospital para ver cómo estaban ellos. Y las enfermeras estaban furiosas porque no las dejaron dormir los enfermos, gritando sobre las camas, viva la psicodanza, que era el nombre que tenía en ese momento. Se inició como psicodanza. Sí, sí. Ese fue el origen. Sí. Pensando ese fue el primer estadio de tu puesta en marcha del sistema. Pensando como en las academias, en la psique. Claro. Cuando el hombre no es solamente... Claro, en una época en que el psiquismo, la razón estaba primero. Exactamente. Eso daba el sentido de la existencia, sí. La razón. Bueno, por fin nosotros unimos lo cognitivo, la razón con el cuerpo. Por fin pusimos atención a lo que las personas sienten más que lo que piensan. Todavía somos cartesianos. Muchos creen, como Descartes, pienso, luego existo. Nadie dice, siento, luego existo. Entonces, mi percepción de que ellos empezaron a usar el cuerpo y que esto les hacía bien, fue el comienzo. Entonces, por algunas dificultades que tuve con el Consejo de Psicólogos en Brasil, en que encontraban que la biodanza era un poco quitarles clientes a los psicólogos. Entonces me aplicaron la ley de que yo no tenía permiso para trabajar en Brasil. Incluso estuve en la cárcel por esta causa, pero salí luego. O sea, ellos eran dueños del medio, de la cultura, apropiación, claro, de ese espacio en el cual no tenías entrada. Es decir, para ellos era un escándalo que un tratamiento psicológico incorporara al cuerpo. Porque todas las terapias eran verbalistas, eran cognitivas. La idea que existía era de que
interpretando los conflictos, haciéndolos conflictos inconscientes, haciéndolos conscientes, estos se mejoraban. Y eso es falso de falsedad absoluta. Se puede conocer a fondo el conflicto, saber sus causas, saber sus raíces infantiles, y la persona no se mejora. Se queda exactamente Se igual, queda sabiéndola nada. Aún sabiendo cognitivamente lo que tiene. Entonces, comprendí que había que sentir en el cuerpo emociones integradoras y de ninguna manera frenar lo espontáneo por la razón. Entonces, bueno, para volver al tema, cuando llegué, las enfermeras estaban enojadas porque hubo una gran excitación posterior a la fiesta, ¿no? Pero lo que yo observé, que me dijeron algunos médicos, que los delirios y las alucinaciones aumentaron en lugar de disminuir. Parecía entonces que el remedio era peor que la enfermedad. Entonces, pero esto a mí me produjo una gran alegría, este fracaso, diríamos, porque quería decir que había tocado el centro de los delirios y de las alucinaciones que se habían producido por la regresión. Entonces, en la segunda tentativa, en el segundo ensayo, puse músicas euforizantes, rítmicas, zambas, batucadas, jazz, música tropical. Y los enfermos entonces bailaron con euforia y con movimientos mucho más libres y espontáneos. Bueno, entonces tenía ya la base para un modelo teórico. Es decir, primero, las músicas tranquilizadoras no sirven para los enfermos mentales. Segundo, las músicas estimulantes disminuyen los delirios, aumenta el juicio de realidad, se eleva el humor endógeno. Rolando, quisiéramos continuar con un aporte de cada uno. Sí, sí. ¿Ah? Porque todos nos hemos encontrado con este sistema tuyo buscando algo. Es decir, había en nosotros el deseo de encontrar algo en nuestra vida que calmara una sed, un hambre de algo nuevo, distinto, porque no estábamos satisfechos con nuestra realidad, con nuestras vidas. Entonces quisiera partir con la más cercana, que es Claudette, que fue la primera que seguramente se enamoró de la biodanza antes que nosotras, y que ella nos cuente brevemente cómo fue su encuentro y qué ha sido la biodanza para ella. Na verdade, eu não estava buscando a biodança, porque eu estava buscando estar bem. Então eu fui a uma psicanalista, e a psicanalista me indicou, disse que depois de um tempo, dijo que eu não necessitava psicanálise, que eu necessitava socializar mais, estar mais com as pessoas. Então, para isto era a biodança. E, bueno, eu tive um pouco de resistência quando eu me enterei do que era a biodança. E porque era justa a minha dificuldade. Eu tinha dificuldade para relacionar com o mundo. Eu tinha dificuldade para estar alegre, para conectar com a vida.
E a biodança era isso. Então era difícil para mim. Então, por isso que eu tive uma resistência inicial. Mas depois entrei e me gostou muito, porque nada preocupava do que quem eu era. Só preocupava de como eu estava. Qué importante. Sim. De como eu sentia. Y aceptarte assim como tú eu eras. era. Sim. Nadie te cuestionaba. Não. E eu fui sempre muito callada, eu nunca fui de falar muito. Então eu entrava callada e saía callada da classe. Hacía os exercícios tranquilitos assim, e estava muito contenta. E nada me pressionava que eu tinha que falar, que eu tinha que estar presente. Mas todos me veiam. É isso que eu me gostava. E assim eu fui quedando com a biodança. Y ahora eres la directora de la escuela modelo. Sim. Porque em desses módulos de formação, não de formação, não, era um projeto Minotauro. Projeto Minotauro vivencial. Que a minha professora de biodança havia organizado para que Rolando dictara. Então, Rolando foi à minha cidade dictar este módulo. E lá eu conheci. E aí começou toda a história. Una ronda. Em uma ronda. En una ronda. En el encuentro. Sí, en una ronda que eran unas 50 personas. De pronto la veo a la Claudette y dijo, esta era la mujer que andaba buscando. ¡Ay! Ya no se me escapa. Y así es. ¿Y tú qué dijiste? Sí, ¿Y tú qué dijiste en ese momento? No, yo... Ella dijo, Arrancó. heme aquí, como dice la mina. Sí, Heme aquí. no, yo no... Respondiendo. No respondió Mire, nada. O sea, no Tuve que inmediato, insistir y no, ser no. perseverante porque ella escapaba de mí como del demonio. Esse mundo me assustava muito, que era muito diferente do mundo em que eu vivia. Claro. Então, Porque uma pessoa tú venías de tu profesión de enfermera, Sí, de un sí. estudio Sí. sistemático. sistemático, Entonces esto era la libertad total. libertar total. E também veio uma pessoa maior, interessada em mim. Então foi muito conflitivo Y inicialmente. realmente no para mí. respondiste o cerraste la puerta a esta... Mira, eu não respondi, pero não cerrei a porta, porque foi possível, né? Claro. Pero eu tive uma resistência inicial muito grande. Eu, como ele disse, eu escapava dele. Se ele estava em um lugar, eu não ia, porque tinha, não porque tinha medo, não sabia o que poderia passar. E depois, com o tempo, pouco a pouco, aí ele volveu a Belo Horizonte depois a fazer outros cursos. Eu fui, e aí pouco a pouco eu fui conhecendo e me abrindo mais. E também Después de un coisas- minotauro, en el minotauro venciste este miedo. Não. Nós outros nos conhecemos no Minotauro. Ya. Mas este medo, eu creio que foi vencendo, sendo a biodança. Não foi neste Minotauro. E assim, pouco a pouco. Qué lindo. Erika, ¿tú quieres contar tu propia experiencia con Sí. respecto a la biodanza? Sí. Yo llegué a la biodanza buscando qué hacer con mi cuerpo un año. Y busco en la revista, pero no quería la gimnasia típica, ya, pero buscando algo que hacer con mi cuerpo, nada más. Y de repente veo biodanza. ¿Qué será esto? Llamo por teléfono, me contesta Cecilia Lucy. Me dice, hoy día hay una clase vivencial, tienes que traer ropa cómoda. Ah, perfecto. Fui solita, llego allá y dije, no es solo el cuerpo, pero esto es lo que yo andaba buscando. Y me quedé, después tomé clases, me contestó Cecilia Lucy, pero me hizo clases Carlos García. Partí con Carlos García y la biodanza a mí me ha abierto un mundo de abrirme a la diferencia, de sensibilizarme más aún con los seres humanos, pero yo creo que lo más importante quizás para mí es
dimensionar el contacto, valorizar el contacto, ¿ya? Yo vengo de una familia que somos cariñosos, pero a mi alrededor como que al contacto, a la caricia, no se le daba, se hacía como perdiendo el tiempo. O sea, quizás eso para mí es lo más importante, saber que lo más que se le puede, lo más de valor que se le puede dar a un ser humano es mirarlo, acariciarlo, estar con él. Entonces es como pararme frente a la vida sobre algo sólido. ¿Ya? Y por supuesto que las relaciones han mejorado. ¿Ya? Eso. Claro, porque biodanza no es solamente danzar, sino que sentir profundamente, y además incluye el contacto, ¿no? Incluye perder el miedo del cuerpo, del propio cuerpo. Incluye perder el miedo de su propio instinto. Es que la biodanza te crea la situación en la cual tú te encuentras con el otro. Y es el otro el que te da el permiso, el otro es el que te permite que tú te veas y te valorices, que no sientas miedo de exponerte. Es en el otro en el que se seguriza cada uno para esa apertura al encuentro y al vínculo. El grupo da permiso. No es el profesor. Cada uno se da el permiso que puede. No hay obligación de contacto. Tiene que ser algo que se produce como naturalmente sin buscarlo, ¿no? Y que después se hace familiar. Ahora, introducir en la terapia el contacto, la caricia, la mirada a los ojos, el tomarse las manos, el bailar con otro, era un escándalo en el tiempo que comenzó la biodanza. Cuando presenté por mis observaciones, yo noté que la caricia, el contacto con los compañeros daba una euforia íntima, una emoción fuerte. Entonces, cuando en un congreso de psicoterapia en Buenos Aires di mi concepto sobre lo que es la enfermedad mental, lo que es el conflicto psicológico, lo que son las dificultades del estilo de vida, y propuse la caricia, fue un escándalo entre los terapeutas. Es como si se hubieran puesto en gran peligro, ¿no? Una doctora que era una invitada estrella al congreso, me dice: profesor, ¿usted quiere convertir la terapia en un café concert? Entonces yo le dije: mucho más que en un café concert. En un café concert no pasa nada. Bueno, le dije: es imposible mejorar a nadie si no incorpora el cuerpo. Y ahí hubo algunos aplausos y otros muy inquietos intervinieron. Dice: profesor, ¿y por qué hay que tocar a la persona para mejorarla? Una pregunta sinuosa, como divertida.
como sospechando que yo podría estar interesado en aprovecharme de las pacientes tocándolas. Entonces tuve que sacar mi erudición académica, que nunca la saco, pero le dije, podríamos llenar este salón de obras que muestran el efecto de la caricia en el organismo, en la mente, en el estilo de vida, en las relaciones sociales. Y le nombré entonces una cantidad de autores importantísimos que él no había leído, por supuesto. Pero ya antes que yo, ya en algunos países se había iniciado el contacto. En Chile, que somos bastante amarrados y empaquetados, ni pensarlo, ni tocar al paciente, ni mirarlo. El terapeuta incluso podría poner su asiento en un lugar donde no mirara al paciente, ¿no? Y el paciente tendido contando sus historias, sus fracasos, sus relaciones con la madre, etc. Bueno, fue así como introduje el contacto y vi que algunos locos se enamoraban de unas locas con amor loco. Pero era tan hermoso la pureza, el éxtasis que ellos sentían de simpatía por una determinada persona, que yo llegué a pensar, me gustaría tener un amor con una persona loca, porque el amor loco es una cosa maravillosa. El amor es loco. El amor es irracional. Claro. Y veía algunas parejas así, porque era el grupo de hombres y mujeres en estado de éxtasis. Bueno, después con el tiempo fue agregando otros estímulos, como la primera era la vitalidad, es decir, la expresión eufórica, la alegría de vivir, las zambas, las músicas tropicales, las músicas africanas, de ritmo. Después, el contacto. En tercer lugar, la creatividad, es decir, el deseo natural que tiene toda persona de innovar, ¿no? En su vida o en el arte. Y luego, la afectividad, que me pareció que era la línea más importante a desarrollar, porque los padres no se conectan con sus hijos, el marido no se conecta con su mujer, los compañeros de trabajo no se conectan entre sí, los estudiantes de las escuelas se relacionan a golpes, a lucha. Y el mundo entero era un panorama de asesinato, una pesadilla, con bomba atómica, con holocausto, con guerra de Vietnam, con invasiones, con matanza de niños, que todavía sigue existiendo, porque la humanidad está enferma. Los mejores cerebros, Oppenheimer, los físicos atómicos, incluso Einstein tuvo la idea de enviar una carta a Roosevelt diciéndole: conviene comprar uranio en África, porque si se logra desintegrar el átomo se puede destruir una ciudad entera. Palabras textuales, ¿no?
¿Y por qué, Rolando, piensas tú que ocurre esto, que este mundo es de guerra, de muerte, si por naturaleza el ser humano es un ser amoroso? Claro, eso que tú dices es así. Se nace afectivo. Y se nace, es un producto del amor, Sí. del amor de dos. Y del contacto con el seno materno y del cuidado de la madre. ¿Y cuándo surge esta violencia? ¿Por El qué? problema es la línea cultural que se empezó a desarrollar ya en la época presocrática. O sea, siempre, Rolando, desde los comienzos de la humanidad, No, es la violencia. no, casi Hay estas siempre. sociedades Hay matrísticas so- que tenemos exacto. así como recuerdo, como huella en nuestro corazón. Pero si revisas la historia, todo siempre Claro. termina en un caos. Sí, el problema es ese, que en las civilizaciones matrísticas no hubo violencia. Y yo siento que la mujer tiene un gran papel en el futuro del tercer milenio, si se hace cargo de dirigir los pueblos, si se hace cargo de la política. ¿Y cómo se hace cargo a alguien si tiene que luchar contra la codicia? Porque ¿quién desencadena las guerras? Es siempre la codicia. Es el deseo de dominio, es la apropiación de territorios, de cualquier tipo de territorio. Territorio cultural, físico, Económico, sí. económico. Y eso es lo que lleva a la guerra, ¿no es cierto? A apropiarse de algo y excluir a otros. Claro. Y seguimos día a día en cada Claro. lugar, en cada país, El- con este deseo de dominio y de apropiación de algo, la de lo cual programación, yo excluyo a la otro. programación cultural y la programación que hacen las religiones es la que dirige a la humanidad por caminos de destructividad. Eso no hay vuelta. Todas las religiones que ponen a Dios lejos de nosotros y no en el interior de nosotros, crean un odio ideológico. Luego los partidos políticos ideológicos que son intolerantes. Surge así la posibilidad de explotar al otro, de matarlo. Y a mí me parece que nuestro tiempo es un tiempo apocalíptico. Yo no soy pesimista, yo creo que la humanidad puede salvarse, a pesar de que la especie humana es la que está en mayor riesgo de extinción. Más que los rinocerontes, que los elefantes, la especie humana es la que está a punto de ser arrasada por los enfermos mentales, como es el caso de Bush, que no solo es un killer, un poco inteligente, sino que no tiene la menor noción de humanidad, mandando a sus muchachos a morir y a matar. ¿Y cómo se puede liberar a cada ser humano para que no sea llevado por la institucionalidad, por el partido político, por una religión, sino que libremente escoja la opción de decir aquí estoy y recibir al otro y ver a Dios dentro del otro? El problema es muy difícil. ¿No está en tu encuentro en la clase de biodanza? Claro que está, pero Esa es la mujer. déjame decirte que la dificultad de cambiar los esquemas culturales es muy grave, porque cualquiera que hace transgresiones culturales o religiosas es rechazado socialmente. Entonces,
se produjo en la historia de Occidente, por ejemplo, no voy a hablar de Oriente, que es algo parecido al fenómeno. Una línea racionalista, pasando por el conócete a ti mismo, cognitivo, pasando por Descartes, pienso, luego existo, pasando por todos los científicos racionalistas, que eran seres maravillosos, geniales, pero que no sabían para dónde dirigir la humanidad. Se perdió el sentido. Entonces aparece Newton con el determinismo, con que cada fenómeno tiene una causa y esa causa es luego la causa de otro fenómeno, de modo que hay una corriente de causa y efecto, cuando recién en este siglo se ha descubierto que todos los fenómenos son multicausales, incluso acausales, como decía Jung, refiriéndose a la sincronicidad. Los fenómenos no tienen una sola causa, sino que un abanico claro. y allí ha surgido, por una parte, la filosofía de la complejidad y de cómo del caos se puede ascender al orden, ¿no? Como el caos en sí mismo tiene un atractor de orden. En biodanza, el caos dramático de los alumnos, de sus vidas frustradas, tiene un atractor, un solo atractor posible, el amor. El amor. Entonces, te digo que aparece en la física en otra línea que viene de Heráclito, ¿no? Hasta tanto tiempo, y que culmina con Nietzsche, en que el superhombre está aquí y no en el cielo. Y luego que aparece el pensamiento de Husserl con la fenomenología, es decir, que lo que tú sientes puede describirse y tiene un valor científico. Y no, las personas no son un número estadístico. Luego, en física, Schrödinger y Heisenberg descubren el pensamiento de la incertidumbre, y el trabajo matemático de la incertidumbre conduce a la concepción atómica, que finalmente permite toda la grandeza tecnológica de nuestro tiempo. Pero esa grandeza tecnológica se usa para la destrucción. Vale decir que las mejores inteligencias han traicionado la vida. Porque el proyecto Manhattan era una concentración de genios extraordinarios. Los nazis, los jerarcas nazis, eran de una inteligencia que se midió antes de ahorcarlos, absolutamente superior. Pero alienado. No, no, la palabra alienado no significa gran cosa, todos somos un poco alienados. Yo soy alienado por mi mujer, por mis amigos. Sí. Que es una maravilla. No estoy pensando que alienado sea loco. No, sino alienado es que huye de algo. El concepto de alienación del marxismo, sí. No, yo estoy orgulloso de ser alienado por mi esposa y por mis hijos. Entonces, es decir, que uno reúne una serie de cosas en torno a eso, ¿no? El problema es la disociación entre
la inteligencia y la afectividad. Ese es el problema gravísimo. Por eso que nosotros proponemos la inteligencia afectiva. La inteligencia afectiva quiere decir que inteligencia surge en su raíz de motivaciones afectivas e instintivas. Y la inteligencia no es una cosa que funciona aparte. Sino que es la conexión Sí. con todo. Pero cuando una cultura separa la inteligencia del afecto, del amor, se produce con una ética relativista que permite justificar con buenos argumentos las cosas más atroces, la infamia. Entonces, en ese momento de la ética relativista se puede bombardear una ciudad con toda su población. El Bush ha matado más de 50.000 iraquianos, argumentando que tiene que imponer la democracia. Entonces, estamos en un mundo en que hay que atacar sin misericordia a estos enfermos mentales, que podría darte una lista. Muy largo. Pero Muy ¿cómo puedes tú hacer eso? Con tu opinión en todas partes. Ya tú tienes la obligación de no callar lo que tú sientes, y lo que tú ves y lo que piensas. Es decir, tienes la obligación en biodanza de pensar con tu cabeza, ¿no? Entonces, de darte la autonomía para pensar. Y es eso que actualmente pretende la biodanza. Por fin sabemos cuál es el camino del éxtasis y no de la tragedia. El camino del éxtasis es el amor con el otro. Persona a persona el trabajo, porque Sí. es en cada uno con que te encuentras. Exacto. Acoger a Claro. esa persona, pero sinceramente, y mirar, como dice Levinas, el rostro desnudo del otro, en su vulnerabilidad, en su hambre, en su soledad. Tú- No solo en un encuentro social, un encuentro simpático, amistoso, Por supuesto. sino que No viendo basta- como hermano. No basta la gentileza, no basta la buena educación. Es importante la epifanía del encuentro. Es decir, que tu sacralidad y la mía se unan en un fenómeno Trascendente. trascendente. Y ese es un vínculo religioso. ¿De tipo religioso? Ese es un vínculo que, si nos atenemos a la nomenclatura, viene religión de religar. Y es en realidad religar tu divinidad con el otro. Podemos llamar que es religioso, pero la gente cree que religión De religiones. es la iglesia. Claro. Nunca ha estado Dios jamás en una iglesia. Puede estar en No, algún- no está nunca. Justamente está afuera. Está en la calle, en ese operario que va caminando a su Exacto. trabajo. En el No, que está pero exponiendo. adentro, esto es lo que hay que ser radical. No está nunca Dios dentro de la iglesia. Está dentro de los hombres y dentro de la mirada de los hombres para sus semejantes. En el niño hambriento. Ahí está. En este momento, aquí, lejos de nuestra casa, Y en nosotros. muere un niño cada 3 minutos de hambre. Exacto. En este momento En África. están apedreando, lapidando a una mujer por infiel. Está recibiendo las primeras piedras en su rostro. En este momento están cortando los labios de la vagina de un adolescente. Parece mentira, pero es Eh, así.
como costumbre, como tradición. Y el mundo escucha todo esto y lo siente Claro, como un dato porque la gente está estadístico. dormida. Eso es. Sí. Hay que despertar, Bueno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que decir. Tenemos y que eso es la tarea de biodanza. Entonces, parecerá una quimera que queramos transformar la afectividad, que queramos el paraíso. Pero las quimeras tienen que realizarse y tenemos que luchar hasta el fin de nuestra vida por esa quimera que ya empieza a realizarse en la sala de danza, de biodanza, en las amistades que se crean en biodanza, en los amores que se crean en biodanza. Y en algo muy importante que hay en la biodanza, cuando tú hablas del aula de biodanza, en la calificación del otro. Porque esa es una de las virtudes más grandes cuando Claudette dice, yo llegué a la clase de biodanza y nadie me preguntó nada, todos me aceptaron como yo era. Ese es el comienzo de la gran transformación en el mundo. Que tenemos que aceptar al otro como es y no decirle, sí, está muy bien, pero está muy gordo. Sí, está muy bien, pero te pusiste muy enojón. Sí, está muy bien, pero. En la calificación está el comienzo de la efectividad. Pero claro, hay que celebrar al otro. Porque las personas tienen sacralidad y tienen mucha belleza. Pero la gente está ciega para la belleza de los demás. Para ver esa belleza hay que llegar a ese estado límite, de trascender, o sea, de trascender pasar el límite del humano y mirar lo sagrado que hay en el otro. Es como mirar la bóveda celeste con ojos sin codicia, Sí. con ese ojo que ya se divorcia de esta complicidad ojo-mano, que va al otro para tomar algo de ahí. Claro, es verdad. Y en la pareja, la calificación es fundamental. Háblanos de eso, Rolando. Yo te he escuchado cosas maravillosas de la calificación en la pareja. La descalificación es una enfermedad gravísima, más grave que la locura. Descalificar al otro es cometer un asesinato ontológico, es decir, es matarle una parte de su ser, ¿no? Descalificar su identidad es gravísimo. Y es gravísimo no solo para el otro, sino que para el descalificador, porque la conciencia de uno es censora de nuestros propios actos. De manera que cuando tú descalificas a alguien, no puedes eludir el que también te estás descalificando. Sí, es verdad, es verdad. Fíjate que la mayor parte de las personas creen que la separación de los matrimonios, en los matrimonios, se debe a la infidelidad, que es bastante alto. No. La primera causa de separación es la descalificación sistemática de uno de los cónyuges o de los dos recíprocamente. Hay una Porque idea- lo destruye. Lo destruyen. Lo destruye. Lo Lo han- otro es circunstancial. Claro, claro, En cambio que el otro es una destrucción de su ser. sí. Ya no se puede recuperar esa pareja. Hay una idea extraordinaria de Levinas respecto a la relación con nosotros y al amor, que es que este ser que es el que está más allá del ser, en el fondo, porque Levinas no siempre nombra a Dios, sino que habla más allá del ser, nos pone al otro como un sustituto de él. Por lo tanto, nuestro primer acercamiento a la divinidad y a la grandeza es a través del otro. Muy bien. Es excelente. Es extraordinario porque en la medida en que yo me acerco al otro y a una diversidad de otros se va haciendo más próximo el término de mi camino hacia la divinidad y hacia la trascendencia. Claro, en ese sentido, Manuel Levin ha superado a su maestro Heidegger, que está preocupado del ser. Claro,
Él le pone, cambia el sentido Claro. hacia el otro. Claro. Porque Y el otro es infinito, según Levina. en el es otro decir- está lo infinito, porque en la medida en que te acercas, más se te aleja. Sí. Se te va alejando. Es inaccesible la comprensión del otro. Lo único que hay que hacer es amarlo. Si quiere comprenderlo, está destinado al fracaso total. Pero en eso hay algo muy importante y que yo creo que tiene la fuerza que tiene la biodanza, que es ponerlo en acción. Porque no es solo hablar de que el otro es maravilloso, que el otro te lleva al infinito. Es acción, es no un concepto abstracto. Es amar, es ir a hacer algo, es denunciar, como dices tú, al enfermo que está manejando un país y dejarlo actuar todo el tiempo. No, es ponerte en acción. Amar al otro significa llevarle la comida cuando lo necesita, darle una mano cuando lo necesita. Y esa es la fuerza que tiene Levina, que te dice que en el fondo es esa epifanía del vínculo en acción. Por la acción. Mira, hace 2000 años Cristo dijo, amaos los unos a los otros. Pero nos dio una metodología. Pero sí, en el retorno al cielo, te dijo, te recibe porque tú me diste de comer, porque tú me diste de beber. ¿Y cuándo lo hice? Cuando al más pequeño de los míos le diste de comer, le diste de beber, conmigo lo hacías. Bueno, Está el mensaje del si cómo. yo te digo que yo admiro a Cristo, pero creo que Cristo era un hombre maravilloso que hizo el puente de la humanidad con la divinidad, pero que esa divinidad que está lejos de nosotros y que se pretende que sea una divinidad misericordiosa, no exista. ¿Cómo crees tú que una divinidad va a permitir que un tipo apriete un botón y mueran 200.000 personas? Niños, viejos, mujeres, jóvenes, todos. ¿Cuál es la misericordia de ese Dios? Por favor, tenemos que entrar en una zona que es sumamente controvertida y dolorosa para muchos. Pero No esperar que sea ese padre. la misericordia tiene que estar en las personas. Exacto. Ni no No es esperar, alguien afuera. no esperar. El Mesías de afuera. Sí, el Mesías está adentro. Claro. Yo soy el Mesías. Eso es lo que Por dice Levín. por sus obras los conoceréis, igual que a nosotros. O sea, en el fondo lo que importa es lo que nosotros hacemos. El amor es acción. No es solo una palabra escrita o una idea, es acción. Y ahí, Rolando, ¿cuál es el concepto de la divinidad en biodanza o el concepto que tú manejas de Dios en biodanza? Mira, evidentemente que existe un universo organizado. De esto no hay vuelta. Creer que el universo se creó por azar es una ingenuidad terrible. Basta mirar una planta y ver las hojas, la perfección de su organización. Basta mirar una hormiga para ver que Dios está gritando en la creación, ¿no? Entonces, yo, discúlpenme, no creo en un Dios Personal. antropomórfico que está preocupado de nosotros, de nuestros pecados, y está preocupado de nuestros destinos y que después nos vamos a ir al cielo o al infierno según nuestro comportamiento. Es aquí donde está el infierno y está el cielo. Y si partimos de que en cada uno está Dios, Claro. entonces dentro de sí también está el poder para cambiar las cosas. Es decir, Eso. somos responsables de lo que hacemos y también somos responsables de los otros. Porque si el otro me demanda, vivimos siempre en una permanente demanda del otro, el otro que viene a mí.
a pedirme algo. Cada vez que yo recibo al otro, entro en esta armonía del amor. Cuando respondo, entonces es absolutamente necesario que uno responda. Soy libre para responder, esa es la autonomía, ¿no es cierto? Puedo responder con un sí, con un no, con un aceptar, con un rechazar. Pero cuando yo respondo, cuando soy indiferente y sabiendo que tengo que responder, no respondo, se genera la violencia. De ahí surge la guerra, de ahí surge la violencia. Por lo tanto, yo tengo que hacerme cargo de mi obligación irrevocable de responder al otro. Es la responsabilidad que Mi tenemos responsabilidad. de hospedar al otro cuando lo encontramos, hospedarlo en nuestro corazón. Y ser simultáneamente, cuando uno recibe al huésped, simultáneamente uno se convierte en su huésped y el otro en su anfitrión. Claro. Se produce ese encuentro cruzado, digamos, en que se entra en el infinito. Por eso la biodanza la definimos como la poética del encuentro humano. Porque el encuentro humano es lo más grande que puede suceder en el mundo. Eso es biodanza. Rolando, cuéntanos, ¿quién eres tú? Mire, En tu divinidad, en tu fondo, en tu esencia, así, en ese ser así, buscador, inquieto. ¿Quién eres tú? Yo que soy un hombre común, igual que todos los otros seres humanos, que sufre, que es alegre, que puede amar, que puede odiar. Soy un hombre común, que simplemente tengo un poco más de ojo para observar los hechos, ¿no? Pero a veces yo me he pensado, quiero ser alguien. Y entonces empiezo a pensar... ¿Quieres ser otro alguien? No, empiezo a pensar qué es ser alguien. Y ser alguien es poder mirar una rosa y hablar con ella. Es poder ver las hormigas que suben por el muro. Ser alguien es más simple que ser una caña de bambú. Pero en ese instante en que tú miras a la hormiga o miras la rosa o el bambú, tú pierdes tu identidad, tú dejas de ser tú para ser eso. Mira, eso ya fue planteado en el concepto de identidad inicial, en el concepto de empatía, ¿no? En que para apreciar un cuadro había que tener empatía, que fue la propuesta de Lipps. Y se extendió después que la relación ideal de un ser humano es la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Y muchas teorías del encuentro existen, que la comunicación, si la comunicación no es nada, la comunicación es recibir una información. Lo importante. Pero algo me pasa con esa información. O sea, me incita algo, me cambia. Depende, sí. Por Depende. eso es esa obligatoriedad de responder frente a la incitación del otro. Sí. Y eso es lo que me permite escucharme respondiendo, porque antes de la incitación, antes de la presencia del otro, yo no sé quién soy. Exactamente. Si yo me escucho respondiendo, me empiezo a conocer. Siempre que uno escucha, aparece la identidad de uno. Es el concepto de Piaget. Pero no es solo el escuchar al otro, No, sino que el escucharme escuchar yo en la mi interacción. respuesta. La interacción.
Porque previo a la experiencia, a la vivencia del encuentro, yo no sé cómo voy a responder. No importa. La presencia del otro despierta tu identidad. Despierta. La va configurando. Sí, la pone en marcha. Una- La presencia del otro. No se sabe cuál va a ser la y interacción. es recíproco, ojalá. Ahí, esa es la epifanía cuando es recíproca, Y en esa interacción con el otro, ¿qué pasa, Rolando, cuando hay una gran atracción entre dos personas? Tú has hablado de ese diálogo psicotónico y también yo te quería preguntar sobre esa atracción sexual. ¿Qué se produce entre dos personas? ¿Qué magia, qué misterio se empieza a develar? Mira, todos nacemos para el amor. Todos tenemos el instinto sexual por nacimiento. Entonces, ahora, ¿qué han hecho las religiones con el instinto sexual? Han traicionado el placer, la alegría de vivir de millones de personas durante siglos. El prejuicio contra el sexo es una enfermedad tan grave como la esquizofrenia. Este es un problema que está siendo revisado intelectualmente, por ejemplo, por Georges Bataille, que se ha especializado en pensar sobre la sexualidad. Octavio Paz también. Entonces, en que propone Bataille que la sexualidad es el acto más puro, más inocente. El deseo de una persona de estar junto al otro y tocarlo y abrazarlo. No puede haber nada más limpio, más puro, más inocente que la sexualidad. Por eso él dice, la sexualidad es un camino de santidad. Y es así. Pero han calumniado el sexo durante siglos. Y en el Oriente igual. Si yo no estoy atacando a ninguna religión, ataco todas. ¿Y cómo sería el mundo sin religiones? ¿Tú crees que podría haber surgido eso? Pero así? si la única religión posible es el respeto por la vida y el amor. Si todo lo demás son historias. Estamos llenos de historias. ¿Sí? Entonces, yo sé que en esta entrevista algunas personas me van a odiar. No me importa nada. No me importa. Y es bueno que piensen con su propia cabeza. Y algunas personas necesitan creer en algo que está afuera, porque no tienen interioridad. Entonces, bueno, rezarle a una monita de yeso, pedirle auxilio, en vez de vincularse con las personas y de tener ella la misericordia. Si la misericordia no la podemos esperar de un Dios eterno, sino de las personas. Y ahí yo le he preguntado a varios sacerdotes, ¿y qué misericordia puede haber en Dios que permite los horrores que están sucediendo y que han sucedido? Dice, es que los designios de Dios son inaccesibles para la mente humana. Esta es la respuesta más estúpida. Es lo que es la ética relativista, ¿no? Pensar que una frase mentirosa puede mantener la fe. Entonces, por favor, no seamos ingenuos. Tenemos que acostumbrarnos a pensar con nuestra propia cabeza. Cuando necesitamos respuestas, tenemos que pensar, pero están dadas todas las respuestas en el mundo, en la historia. Pero sí, Y estos errores de la religión, de los grupos políticos, de la cultura, se siguen repitiendo Sí. una y otra vez, y en cada grupo nuevo que se forma, de cualquier índole, con las mejores intenciones,
de nuevo se cae en el sectarismo y en no respetar la diversidad, dejar fuera a los otros, por las razones que sean. Sí, vamos dejando al otro fuera, a un otro que es mi hermano. Sí. Tenemos que responder siempre a la misma pregunta del Antiguo Testamento: ¿y dónde está tu hermano? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Devinas dice sí. Tengo que estar. O sea, si yo soy el ser humano, el potencial de Dios en el fondo, un Dios que está como huella en mí, yo tengo que estar abierto a todo, expuesto a todo y respondiendo por todo y por todos. Soy un Mesías, somos cada uno. Y soy responsable de mi vida. Por eso soy responsable. Si estoy aquí, responsable de esto y de la muerte también. Pensando en qué es la muerte. La muerte, no sé lo que es la muerte, el anonadamiento. Pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe, Sí. sé la muerte, sé Yo lo que creo me pasa a mí con la muerte del otro, nomás que Exactamente, me siento claro. culpable de que haya muerto el otro. Y de Es la única dolorido, sensación de dolor, de culpabilidad porque el otro murió. que cuando queremos definir con palabras la realidad, como dice Wittgenstein, es como descender en un pozo sin fondo. Porque tú con palabras quieres definir algo y a su vez hay que definir esas palabras y con esas palabras que defines de nuevo tienes que definir, es decir, Claro. no hay posibilidad de definiciones de totalidad. No. Y el miedo, ¿qué importancia tiene el miedo en esta historia de buscar siempre tantos apegos y tantas seguridades afuera? ¿Qué pasa con el miedo? Mira, el miedo, al vínculo personal, al otro. hay exponerse. dos tipos de miedo. Uno son los miedos culturales y externos. Es normal tener miedo si un asaltante te pone un cuchillo en el cuello. Ese miedo es normal. Y los miedos culturales, la mayor parte son inventados. El miedo a la vejez, el miedo a la pobreza, el miedo a la enfermedad, el miedo a las ratas, el miedo a las serpientes, en fin. La persona puede vivir con miedos, algunos que son de sobrevivencia, instinto de sobrevivencia, induce miedo y reacción de lucha y fuga. Pero el miedo inventado por las ideologías y por la opresión social, esa es una enfermedad. Pero es paradojal, ¿no? Porque por miedo la gente se afilia a religión. Sí, Por el miedo a estar solo, el miedo al abandono, el miedo a la No. indefensión. eso es. Y como que se retroalimenta ese miedo, El miedo- no te muevas de esto, quédate aquí, no busques más allá de esto. El miedo es la causa de todos los sentimientos de defensa normales y de los patológicos, las defensas patológicas. Ahora, cuando la amenaza es muy grande, lo más importante es escapar para sobrevivir. Los que no escaparon en el gobierno de Pinochet, sabiendo que los andaban persiguiendo, murieron, ¿no? Entonces, por eso que el instinto de lucha y fuga, de lucha es cuando los enemigos pueden ser equivalentes en fuerza. Sí, sí. Pero O sea, diferente. un muchacho con un revólver va a enfrentar a los tanques y a los regimientos. Tiene que huir. Y el heroísmo
es la peor condición de un ser humano. El heroísmo es la cosa más pérfida que hay. Los héroes vuelven de la guerra cubiertos de sangre y asesinato. No, a mí no me van a convencer de... Salvo que el acto heroico sea para salvar a tu hija, a tu mujer, Sí, a tu hijo, sí, eso muy sí, bien. eso sí. Pero el heroísmo en la guerra, por ejemplo. Ya participar de la guerra es todo. Sí, Cuando te pones en el cuerpo una bomba y haces reventar un boom y eres el héroe de claro. un grupo ideológico, es Un ego enfermo. enfermo. Ahí está la enfermedad en nuestra sociedad. Claro. ¿no? Entonces vivimos por primera vez en la historia, tenemos conciencia de que vivimos en una civilización enferma. Claro, nosotros tenemos conciencia de nuestra civilización en este momento. Hubo otras mucho más enfermas o igual, quizás. No, yo Esperaríamos nosotros no haber hay- superado todo esto. No, pero no hay ninguna civilización en la historia que esté más enferma que la nuestra. ¿Y crees tú que a futuro tengamos la esperanza de una civilización que tenga una opción de cambio, un acceso a un estado evolutivo diferente? Sí, Un salto cuántico. sí, yo soy, bueno, no se necesita ser Nostradamus para saber que vamos derecho en este momento al apocalipsis. No se necesita ser un visionario para saber a lo que vamos, pero la introducción de una variable que incorpora la mente, el cuerpo, la vivencia, el amor, el respeto y la alegría de vivir. Es un Es renacimiento. la esperanza. Hay en tu trabajo ejercicios maravillosos en la biodanza, como la semilla, en lo que uno puede reproducir una nueva historia para la humanidad. Sí. Desde volver a ser el embrión y caer en la oscuridad en la que estamos cayendo y desde ahí volver a nacer y a sacar cada brote. Yo creo que incluso hasta tu sistema fue generándose de esa manera, Sí. ¿no? Desde la desesperación Sí. de aquello que Y fue estaba así. no resultando Fue en el así. mundo y que de a poquito empiezas a Y sacar un actualmente se habla mucho de resiliencia, ¿no? Sí. Que es renacer de la ceniza, del caos. Con el mínimo de oxígeno, de luz, Y eso incluye al mínimo de adaptabilidad, fluidez, Y esa capacidad de es seguir. una condición que está en todos los seres Está humanos. biológicamente Sí. está inscrito en todas nuestras células. La vida quiere vivir, Quiere seguir. sí. Quiere ser más. Entonces sí, se busca como eludir el tener que llegar a situaciones de restricción. Pero claro, y es se busca- normal eso. Claro, es como lo normal. Entonces, en la búsqueda de todo este bienestar con esta tecnología, se da poco tiempo a ese volver al silencio, al cinismo, a la subjetividad, al encuentro con su propia soledad. Y yo soy muy partidario de la tecnología. Lo que creo que la tecnología usada contra la vida es gravísima, es una enfermedad. La tecnología actualmente con las formas de comunicación se ama a través de la computadora, de la computadora, de los teléfonos, ¿no? Se tiene sexo a través de los teléfonos Virtual. virtuales. Pero eso, sin disfrute, sin deleite, Claro, entonces solo virtual. no, en cambio el teléfono celular es muy útil en muchas ocasiones, ¿te fijas? Entonces, Hay ¿cómo muchas se cosas. usa la tecnología? Ese es el problema. Rolando, te quería preguntar, ¿tú te imaginaste en algún momento que la biodanza iba
ser como aquecido que va a estar en prácticamente todo el mundo, así internamente cuando partiste? Mira, al principio no, porque parece que la biodanza se apoderó de mí y no que yo dirigí la biodanza y me apoderé de sus recursos, no. La biodanza se impuso dentro de mí, que yo conozco todas las terapias, me pueden tomar examen sobre eso, pero encontré que la biodanza posee todos los recursos para la rehabilitación existencial. Entonces, yo realmente, para responder tu pregunta, creo que la humanidad todavía puede salvarse. Cada uno de nuestros alumnos influye más o menos, así como lo hemos estudiado, más o menos en 8 personas. Entonces, la biodanza tiene un crecimiento de proporción geométrica, ¿no? Y todavía falta mucho, tenemos más o menos 100.000 personas que han hecho biodanza, pero necesitamos millones. ¿Y en cuánto tiempo crees tú, Rolando, que se percibe esta transformación? Yo creo la renovación orgánica en una persona. ¿Cuánto tiempo de hacer biodanza? En una persona, depende de cada persona. En una clase ya sienten una transformación y en otra pasan 5 años y todavía no cambia muchas patologías. Depende todo de la persona que recibe la biodanza. La biodanza es basada en el principio biocéntrico, que es poner al centro la vida, conectar con la vida y no con las cosas muertas. Entonces, esta me parece a mí que es una ideología absoluta. La única ideología absoluta, porque es una idea de que la vida puede ser lo más importante que existe. Y todas las otras son ideologías relativas. Es más una filosofía. No, pero como siempre me dicen a mí, Rolando, tú que eres contrario a las ideologías, ¿y la biodanza no es una ideología? Sí, Claro, pero es una ideología muy especial. Centrada Y en la vida. que ha Centrada en la vida. No, y ha considerado la diversidad de ideologías y ha tomado lo positivo que tiene cada una. Sí, No, sí. porque ha revisado todo lo que hay. Y no has dejado pasar lo que hay de positivo, porque todo tiene algo positivo. Rolando, y si tú fueras ministro de Educación, por ejemplo, ¿qué medidas tomarías para transformar la educación, por ejemplo, aquí en Chile? Bueno, Que estamos en un momento crítico. yo creo Educación biocéntrica. que la estructura, Cosas concretas. sí, así. sí, Está que la estructura de la educación, los fines de la educación están totalmente equivocados. Toda la educación es un desastre desde el punto de vista de una filosofía lúcida. No necesita una gran filosofía, simplemente un poco de lucidez. Mucho más importante que saber, por ejemplo, la diferencia entre criptógamas y fanerógamas, ¿ah? Es apreciar un bosque, su belleza, su misterio, la luz que entra por entre los árboles, la danza con la brisa. Pero llega un hombre de nuestra civilización y dice, aquí hay 10.000 plantas de pino. Sí, aquí podemos sacar 5 millones La codicia, de dólares. la avaricia. Entonces, los ojos ya están enfermos, no ven el bosque. Entonces, yo opino que le enseñan a los niños cosas que no sirven para nada. ¿Qué importancia tiene
saber la fecha en que nació Napoleón. Mucho más importante es ver cómo es la relación de los alumnos en el recreo. Mucho importante es cuando un niño hace un dibujo, que la profesora lo vea, lo estimule y converse sobre el dibujo. Entonces, la historia que se enseña es un desastre. Se enseña solamente la historia de las guerras, de las revoluciones, y no de la grandeza humana. Los niños salen sin saber quién es Bach, quién es Miguel Ángel, ¿no? Pero saben perfectamente todas las tonterías, ¿no?, que exige el patriotismo y demás. Son incapaces después de descubrir quiénes son, descubrir su identidad, su vocación. Entonces siguen, estudian carreras y trabajos que no les van a gustar y que se van a enfermar haciéndolo. Claro. Y El terminan 70% de los alumnos universitarios están siguiendo carreras que no les gustan y que van a tener que realizar toda la vida. Ese es un drama terrible. Ya está alterado hasta aquí es el gusto, porque piensan que algo que viene de la mente, porque fue influenciado por la cultura, por las conveniencias, por el dinero que se gana, eso es lo que quieren, pero no saben cuál es su querer interior, su querer verdadero de algo que se descubre solo en el conocerse, en cómo está mi cuerpo cuando hago tal cosa, cómo está mi respiración, cómo está mi piel cuando estoy haciendo esto. Si está todo en plenitud es porque estoy en lo mío. Y ahí es donde está ese concepto de autonomía que dices tú, de la fenomenología, de la autonomía personal. ¿Tú podrías hablarnos un poquito de eso? ¿Cómo se conduce? Bueno, Francisco Varela escribió un libro maravilloso sobre la autonomía, y en que observó que los seres vivos tienen niveles de autonomía. Una hormiga hace con precisión absoluta los movimientos que tiene que hacer, tiene poca autonomía para irse a pasear a otro lado. Pero el hombre tiene gran nivel de autonomía. Y ese nivel de autonomía es totalmente oprimido, como dijo Wilhelm Reich, desde una silla para una mesa, unos zapatos. El nivel de autonomía está oprimido en el ser humano por los prejuicios. La autonomía solamente es posible cuando se tiene una relación respetuosa con el otro y de comunión con el otro. Porque si yo uso mi autonomía para matarlo, para golpearlo o para insultarlo, soy un enfermo. No es autonomía lo que tengo, son impulsos caóticos que hay en mi mente. Entonces, ahora, Levinas habla con mucho énfasis en que el nosotros es una cosa, pero el sí mismo es otra. Y que no podemos decir, yo soy tú y tú eres yo. Eso es una gran novedad, porque todos los que han tratado de destruir el egoísmo y el egocentrismo quieren plantear yo soy yo y tú eres tú. No. Simplemente existe una intimidad radical de contacto contigo mismo que te permite hacer movimiento frente al ambiente. Y ese nivel de autonomía lo mides tú con tus propios recursos corporales, mentales, ¿no?, y afectivos. ¿Y esta autonomía es también el proceso de identificación? Sí, sí. Aunque conocer la propia identificación es imposible. El conócete a ti mismo
una ilusión. Incluso, si yo me miro al espejo todos los días, no me conozco. Hallo que estoy raro, que no, esa no es mi cara. En cambio, la cara de los otros La reconoces. la reconozco. Claro. Entonces, nuestro propio, Es que va cambiando la identidad. nuestra propia permanentemente. identidad es evasiva. Está, Sí. claro, es lo que te decía Sí. adelante, que solo en el encuentro, en la vivencia voy, y si me escucho, entonces me voy viendo en este ir siendo, porque no soy un ser terminado. Y en el estilo de vida, la biodanza influye mucho. El estilo de vida, dime cuál es tu estilo de vida y te voy a decir cuánta felicidad tendrás, de qué te vas a morir, cuáles son los males que te acechan. Entonces, el estilo de vida y no el conocimiento mediante un test. Estudiando el estilo de vida es que tú puedes cambiar el estilo de vida, que tiene muchos factores. Es un fenómeno de la complejidad, el estilo de vida, ¿no? Entonces quería decir que mi estilo de vida como profesor de biodanza se ha tornado magnífico con el tiempo, porque yo creo que a los 30 años era intolerable, era autoritario, tenía reacciones agresivas desproporcionadas y un ego bastante fuerte. Entonces, actualmente tengo buena relación maravillosa con mis hijos. Con mi mujer tengo yo buena relación y ella también. Que diga. No, realmente vivir con Claudette es un privilegio. Es una cosa que Un regalo. pocas personas pueden decir de su pareja. Tenemos un estilo de vida en que yo no la descalifico jamás, ni ella me descalifica a mí, sino que celebramos uno al otro, trabajamos en un proyecto común, amamos a nuestra hija y yo amo a los otros hijos que tengo. Y a todos los demás hijos del mundo. Y yo realmente amo a todas las personas. Les estaba contando adelante que para mí un negro, un amarillo, un japonés, un blanco, un rubio, es la raza humana. No creo que haya que hacer discriminación. Y yo no hago discriminación machista. Algo que el machismo es una enfermedad gravísima, pero una de las más graves que la gente no se da cuenta. Entonces, es posible ir acercándose a ese superhombre de Nietzsche, sí, o a ese otro hombre de Levina, que es capaz de reconocer en el otro a su hermano. Yo creo que eso es una fórmula tan fácil de hacer, pero la gente no lo hace. Pero el proceso anda se va buscando a Dios y filosofa sobre Dios, y Dios está en esa plantita. Pero Dios en cada uno hay... de los que te rodean. Dios te rodea, tú estás, como te dijera, empapado de la divinidad. Si no hay que buscar a Dios, Dios está ahí. Y cuando esa persona te preguntaba a ti, que me gusta mucho cuando tú lo cuentas, ¿qué tengo que hacer si estoy enfermo y quiero estoy con depresión y quiero vivir mejor? Y tú le dices, busca la hoja, por favor, que es tan bonito. Sí. Bueno, eso es una historia de Truman Capote, el genial escritor norteamericano. Y él
homosexual y él era racista y odiaba a los negros. Pero una vez le cayó un negro del cielo en la cama y fue tan maravilloso que amó para siempre a los negros. Y entonces él hace esta reflexión. Cuando uno ama una hoja, ama el árbol. Y cuando ama el árbol, ama el bosque. Y eso es algo por qué vivir. Eso es ser propietario. Bien, yo encuentro que es así. Hay que empezar por amar a la gente que uno tiene al lado. Y si la ama sinceramente, empieza a amar a la gente de su país, a la humanidad y al cosmos. Claudette, ¿cómo ves tú a través de tu cargo de directora de la Escuela de Biodanza, de la Escuela Modelo junto a Rolando, cómo ves tú la posibilidad real de un cambio evolutivo dentro de nuestra sociedad? Mira, eu encontro muito difícil, mas não sem esperança. Porque eu acho que hasta o momento as forças para manter esse estilo de vida predomina em relação sobre as nossas ideologias, o que nós outros queremos. Então a única forma é formar cada vez mais professores de biodança, pero não professores que tenham a biodança como uma técnica, mas sim professores que vivenciam e que sentem a biodança, que compreendem profundamente a biodança. É a única forma, é formar, preparar pessoas. Es un trabajo de hormiguita, pero es un trabajo necesario porque el cambio, el salto cuántico que tú nos has dicho que es saltar al mundo de la afectividad, es un trabajo que se hace así, Sí. que se hace por la transformación interior de cada Sí, uno. sí. Y cuando tú lo haces, como dijo Rolando, siempre hay personas que captan Sí, tu sí. transformación. Sí. O sea, hay como 8 Que sim. que de ti están viendo la transformación y eso es posible. Mas aí temos que ver também o seguinte: quando um professor assinar um trabalho, 8 pessoas estarão insatisfeitas. Então é muito sério isso. É muito difícil. Então o trabalho para preparar os professores é muito delicado. Porque esse é o caminho. Então está na mão. O trabalho está na mão dos diretores de escola e dos professores de data. Ou esse câmbio está na mão desses profissionais. Yo lo encuentro tal cual, Claudette, y me parece, también rescatando palabras de Rolando, que nosotros hacemos, y tú a la cabeza, una escuela de amor. Sí. De la misma manera como hay escuelas de guerra, donde se aprende a disparar, a matar, técnicas de guerra, nosotros enseñamos una técnica de amor, de afectividad, desarrollo del potencial humano. Sí. Y en eso yo creo que está una gran esperanza, Sí. porque nadie ha hecho escuelas de amor. Rolando se le ocurrió este trabajo de integración tan grande de distintos conocimientos humanos junto con el desarrollo de la ciencia, pero que va hacia una transformación como un salto evolutivo en la especie, que sería ya el logro de la afectividad. Que ojalá pudiéramos verlo nosotros o nuestros nietos, no lo sé. ¿Quién Yo sabe creo que qué sí, generación? que nosotros estamos sintiendo ese cambio, sintiendo cada una en nuestra vida ese cambio. Sí. Y que esta propuesta es fundamentalmente una propuesta educativa, ¿no? Si esto llegara realmente a las escuelas y que si los profesores básicos de escuela básica fueran todos biodanzantes, la educación cambiaría en este país y no tendríamos que esperar que hubieran programas nuevos, que hubiera propuestas, bastaría con que estuviera la clase de biodanza cada semana en las escuelas. Sí. Bueno, en Europa hay unas 200 escuelas que hacen biodanza como alternativa de los deportes, ¿no? Y eso se hace
escuelas que aceptan la biodanza es porque un profesor de biodanza es profesor de esa escuela. Claro, porque cuando uno es profesor de la escuela, uno tiene libertad para enseñar lo que uno sabe. Y en lugar de hacer otra danza, de hacer gimnasia, de hacer deporte, esa hora la ocuparía en biodanza. Y sería el entrar en las escuelas un desafío. En todas las escuelas conquistar a los profesores, que los profesores se fueran haciendo biodanzantes, sería la manera de cambiar, por lo menos nuestro país. Los otros países están en lo suyo, y yo creo que también En el mundo. en el mundo. Sí, porque Lo que se enseña a los 5, 6, 7 años, eso es lo fundamental, es básico. sí. Y si se entrega en esas edades, está la semilla. Sí, Claro. fíjate que las cosas básicas que tú fundaste en la biodanza son dar, recibir, conectarte con la vida, respetar al otro, actuar en feedback. ¿Cuándo la educación ha enseñado eso? La educación es de uno que está allá arriba y todos los otros tienen que obedecer y hacer la tarea. ¿Cuándo se ha hablado de feedback? En una escuela, en un niño de 7 años. Ese cambio sí que sería revolucionario. Y quién sabe, fíjate, con todos los caminos que... Esa que yo creo que van sería la brotando. campaña que podríamos iniciar. Reclutar profesores, aunque se lo regaláramos de O principio. ir a los colegios, ¿no? Claro, regalar. Que acepten Porque el los regalo, profesores, que los profesores acepten- aceptan, claro, pero no están bien pagados, no creo que se pagarían cursos, no todos. Yo en mi grupo tengo casi puros profesores, pero son pocos. Tiene que ser a través de todo el país y en todas las escuelas. Yo quiero decirte, Rolando, que tú con el sistema que lograste consolidar